Esta es la triste historia de la desdemocratización mexicana. Lo hemos repetido tantas veces que ya de pronto resulta cansado. Pero es necesario hacerlo porque hasta ahora la Cuarta Transformación ha gobernado tapándose los oídos. La extinción de fideicomisos y la centralización de gastos, la desaparición de organismos autónomos como el INAI y el Coneval, los ataques desde Palacio Nacional contra periodistas y opositores, la subordinación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la captura del Congreso de la Unión mediante una sobrerepresentación legislativa artificial, una votación judicial con irregularidades que se acercan mucho a un fraude electoral, como la existencia de los acordeones, la captura del Poder Judicial. Como diría López Obrador en su tercer informe de gobierno, estos son hechos, no palabras. Y ahora, desde hace algunas semanas, la presidenta Sheinbaum anunció que está trabajando en una reforma electoral. Por supuesto, nadie puede oponerse a mejorar nuestra democracia. Y si la propuesta de la presidenta sirve para ese fin, todos, incluyendo a la oposición, deben y debemos apoyar la iniciativa. Ojalá que la reforma sirva, por ejemplo, para que la pluralidad de fuerzas políticas esté mejor representada, incluyendo a las minorías. Ojalá que la reforma ayude a fortalecer los contrapesos que se han venido erosionando desde el sexenio pasado. Y ojalá que la reforma permita transparentar y ciudadanizar más los resultados y los procedimientos electorales, que ayude a que no haya elecciones con sobrerepresentación, ni tampoco elecciones donde se utilicen acordeones. Ojalá que la iniciativa simplifique y no complique más todavía las votaciones. Esperemos que se garantice que no pueda usarse la estructura del Estado ni los programas sociales para condicionar el voto. Y, por supuesto, que no haya sobornos disfrazados de aportaciones voluntarias. Todavía no hay una propuesta clara sobre la mesa. Lo único que sabemos es que la presidenta ha barajado la idea, entre otras cosas, de eliminar las legislaturas plurinominales, conocidas como de representación proporcional. Y esto es contrario a la democratización del Congreso. Las legislaturas plurinominales se inventaron para que las minorías que sí recibieron votos, pero que no alcanzaron a ganar curules, tengan voz y voto en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y fue un logro importante para asegurar que todas las opiniones estarían sobre la mesa y serían escuchadas. Esto ayudó a hacer que la democracia fuera un diálogo diverso, un lugar de un juego suma cero, donde las pequeñas mayorías se llevan todo y las enormes minorías se quedan sin nada. Y durante años fue la izquierda la que luchó para que hubiera representación proporcional. Ahora que gobiernan, quieren eliminarla de un plumazo. El problema con los plurinominales no es que existan, sino cómo se eligen. Y se han convertido en una especie de pase automático al poder para las cúpulas partidistas. Esto debe cambiar sin duda, pero lo que no puede ser es que se siga consolidando un régimen hegemónico. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha hablado de la posibilidad de que los consejeros electorales se elijan mediante el voto popular, o sea, reforma judicial 2.0. El problema vuelve a ser que los consejeros electorales necesitan tener conocimientos técnicos, imparcialidad e independencia frente al poder. Si se someten a votación, sus puestos van a politizarse, como ya ocurrió en el caso de los juzgadores. Además, ¿quién nos garantiza que no vamos a volver a ver acordeones para decidir quiénes van a llegar al INE? Sobre esta reforma, los miembros del Instituto de Estudios para la Transición Democrática le enviaron una carta a la presidenta Sheinbaum pidiéndole varias cosas con respecto a la reforma electoral. Primero, que ellos están señalando es que la iniciativa
se negocie con las fuerzas políticas opositoras. En otras palabras, que Morena y sus aliados no utilicen la aplanadora legislativa que construyeron gracias a una sobrerepresentación inconstitucional e ilegal y a una mayoría calificada alcanzada mediante la amenaza y la extorsión. A mí me suena lógico y también legítimo que la reforma para democratizar al país sea aprobada mediante un proceso democrático, plural, de diálogo y de acuerdos. La otra gran petición es que el número de escaños en el Congreso sea equivalente o cuando menos se acerque al porcentaje de la votación. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es muy fácil. Si los legisladores de la 4T obtuvieron el 58% de la votación nacional, deberían llevarse el 58% de la Cámara de Diputados, no el 75% que les dio el INE el año pasado. Por desgracia, la respuesta inicial de la presidenta a la carta no fue muy positiva. Puso en duda que la gente quiera aumentar el número de plurinominales y desacreditó a quienes firmaron la petición. Esto fue lo que dijo en la mañanera del Pueblo de ayer sobre este tema. México es una democracia. Hay veces que estamos de acuerdo y hay veces que no estamos de acuerdo. Y se permite a todos participar, dialogar, pero nosotros no estamos de acuerdo en que se suba al doble a los plurinominales. Pues justamente lo que estamos planteando es que estas listas de plurinominales pues no son precisamente un buen ejemplo de lo que ha ocurrido en nuestro país. Entonces, que hay minorías que deben tener participación en el Congreso, por supuesto, pero sí es muy importante pues la esencia del voto popular. Gracias. Por cierto, nunca dijeron nada cuando el fraude electoral del 2006 o cuando la compra del voto del 2012, ni en el 88. Lo cierto es que entre los firmantes figuran varios nombres muy importantes de personas que indiscutiblemente han trabajado para la construcción de la democracia en México. Hay 3 exconsejeros presidentes del IFE, ahora INE. Está Lorenzo Córdoba, quien fue el que organizó la elección y le dio la constancia de mayoría a López Obrador cuando ganó la presidencia. Está Leonardo Valdés, quien ayudó a apuntalar la reforma electoral que derivó en la creación del INE. Y también está José Wolderberg, a quien le tocó dirigir el INE en el 2000, es decir, con la transición democrática. A ellos habría que sumarle a muchos académicos y también líderes de opinión. La vida, dicen, es una rueda de la fortuna o, en el caso mexicano, una rueda de los infortunios. Así como la izquierda peleó por años para democratizar a México, ahora convertida en oficialismo, se ha dedicado a desgastar la democracia por la que luchó arduamente. La reforma electoral será la iniciativa más importante de la presidenta Sheinbaum. Se convertirá probablemente en su legado político. Aquí veremos si apuesta por el pluralismo y la democracia o si de plano convierte a México de nuevo en un país con un partido de Estado. Yo soy Adela Micha.